El amor no duele, lo que realmente duele es aferrarse al deseo de que alguien nos complete, de que nos valide, de que nos rescate de nuestra soledad. Si alguna vez te has sentido roto por dentro, ignorado o desplazado, es porque has confundido el amor con el apego. Pero hoy, desde la profundidad de tu silencio y tu dolor, te digo que la verdadera fuerza no está en la dependencia, sino en la libertad que surge cuando aprendes a soltar. El estoicismo no es solo resistencia ante la tormenta, sino la llave para renacer desde las cenizas, para convertir ese sufrimiento en tu mayor maestro. Porque solo cuando dejas ir, realmente empiezas a encontrarte. Solo en el silencio interior, donde nadie puede alcanzarte, descubres que el amor, en su forma más pura, no duele, solo libera. Muchas veces, confundimos el amor con la posesión. Creemos que amamos cuando controlamos, cuando no dejamos ir, cuando mantenemos cerca aquello que en realidad solo nos limita. Nos aferramos a las personas, a los sentimientos, a las ideas, como si sin ellas nuestra existencia careciera de sentido. Pero esa es la gran ilusión. La ilusión del amor posesivo. Porque en esa cárcel invisible, en esa dependencia emocional, nos olvidamos de una verdad fundamental: el amor auténtico no ata, no esclaviza, no limita. El amor verdadero es libertad. Es respeto profundo por la autonomía del otro y por la propia. El apego es la cadena que nos impide ver con claridad. Nos hace creer que sin esa persona, sin esa relación, no podemos ser completos. Pero esa creencia solo alimenta nuestro sufrimiento. Nos condiciona, nos esclaviza a una idea errónea de que nuestro valor depende del otro. Y en esa dependencia, perdemos la fuerza, perdemos la dignidad. Nos volvemos vulnerables a cada rechazo, a cada pérdida, a cada silencio. Recuerda esto: ninguna relación, por profunda que sea, debe convertirse en una prisión. Cuando te aferras, cuando controlas, estás diciendo en silencio: no puedo vivir sin esto. Pero esto no es amor. Es miedo. Miedo a enfrentarte a tu vacío, miedo a quedar solo, miedo a sentirte insignificante. Y en ese miedo, pierdes tu poder. Pierdes tu independencia. La verdadera fortaleza no está en poseer, sino en soltar. El estoicismo nos enseña que la única cosa que verdaderamente podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras decisiones, nuestro interior. No las acciones de los demás. No el tiempo que pasa. Solo tú tienes el poder de decidir qué peso permites que tenga esa ilusión en tu vida. El apego te ciega y te hace creer que sin esa posesión, no serás nada. Pero esa es la mentira más grande que te has contado. La libertad verdadera reside en entender que el amor saludable no busca posesión, sino aceptación. No busca dominación, sino respeto. Es hora de despertar. De reconocer que el amor que esclaviza no es amor, sino una ilusión que te mantiene prisionero. Solo cuando sueltas, cuando dejas ir esa ilusión de control, comienzas a entender que el amor genuino florece en la libertad, en la aceptación de la impermanencia, en la dignidad de tu propio ser. Solo entonces, en ese silencio interior, podrás experimentar el amor en su forma más pura, una fuerza que no duele, que no lastima, que simplemente libera. La herida del corazón es una de las pruebas más duras que la vida nos presenta. Pero aquí está la verdad que muchos evitan aceptar: no son las heridas en sí las que nos destruyen, sino nuestra reacción ante ellas. El poder del control interno es la clave para transformar ese dolor en una fuerza que nos fortalece, no que nos hunde. Cuando el corazón se rompe, la tendencia natural es entregarse a la tormenta emocional. Nos perdemos en la tristeza, en la ira, en la desesperación. Pero eso solo alimenta la herida. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener la mente firme, de decidir qué pensamientos permitimos que crezcan y qué emociones controlamos. Nadie puede evitar que las tormentas lleguen. Pero sí podemos elegir si nos hundimos en ellas o si nos levantamos, si permitimos que el dolor nos destruya o si lo convertimos en nuestra lección más profunda. La diferencia está en la disciplina de nuestra mente. Epicteto nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La herida duele, sí, pero lo que realmente nos daña es la forma en que la interpretamos, la forma en que permitimos que esa herida controle nuestro ser.
El control interno no significa negar el dolor, sino enfrentarlo con valentía, con la convicción de que somos más fuertes que cualquier tormenta. Cada herida es una oportunidad para demostrarte quién realmente eres. No eres tus heridas. No eres ese dolor que arde en tu pecho. Eres la voluntad que decide qué hacer con ese dolor. Cuando dentro de ti se enciende esa llama de autocontrol, nada puede destruirte por completo. Porque sabes que la fuerza no reside en la ausencia del sufrimiento, sino en tu capacidad de responder, en tu decisión de no dejar que el sufrimiento defina quién eres. Recuerda, el control interno es un acto de rebelión contra la vulnerabilidad que el mundo intenta imponernos. Es un acto de amor propio, de dignidad. Cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, estás reafirmando tu poder. Cuando en medio del dolor eliges ser el maestro de tus pensamientos, la víctima de tus circunstancias pierde su poder. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en aprender a gobernar tu espíritu en medio de él. El corazón puede sangrar, pero tú tienes la capacidad de sellar esa herida con la fortaleza de tu voluntad. La resiliencia estoica no es una negación del sufrimiento, sino una afirmación de que tú tienes la última palabra sobre tu estado. La calma interior no es la ausencia de heridas, sino la presencia de un control que trasciende el dolor. Porque en esa paz interior, en esa disciplina de tu mente, radica la verdadera libertad. La vida es un constante fluir, un río que nunca se detiene, llevando consigo momentos de alegría y también de dolor. La impermanencia no es un enemigo, es la ley fundamental de nuestro universo. Quien lucha contra ella, vive condenado a una perpetua lucha contra lo inevitable. Pero quien comprende y acepta, encuentra en esa aceptación la verdadera libertad. La clave para liberarte del sufrimiento no está en aferrarte a lo que pasa, sino en entender que todo pasa. Nada en esta existencia es permanente. Ni las relaciones, ni los sentimientos, ni las heridas. Y esa verdad, por dura que parezca, es liberadora. Aceptar la impermanencia requiere de una valentía profunda. Es desafiar la ilusión de control, es reconocer que todo lo que amamos, todo lo que tememos, está en constante cambio. La resistencia solo alimenta nuestro sufrimiento. La resistencia es como intentar detener el viento con las manos. Es inútil y solo provoca desgaste y frustración. La verdadera fortaleza está en la aceptación serena de que todo pasa, de que nada nos pertenece en forma definitiva. Como decía Marco Aurelio, todo cambia, nada permanece. Y en esa comprensión, encontramos la paz que el apego nunca nos dará. No es resignación, sino sabiduría. La resignación es rendirse, aceptar sin aprender. La aceptación estoica es un acto de amor propio, un reconocimiento de que la vida nos presenta lo que nos tiene que presentar, ni más ni menos. Cuando aceptas la impermanencia, dejas de luchar contra la marea y aprendes a navegar en ella. Entiendes que la pérdida, el fracaso, el dolor, son solo capítulos en la historia de tu alma, no su definición final. La impermanencia no es el fin, sino la puerta que te invita a crecer, a transformarte, a entender que tu valor no está en las cosas que posees, sino en tu capacidad de adaptarte y seguir adelante. Cada momento que pasa, cada oportunidad que se desvanece, es un recordatorio de que todo en la vida tiene su tiempo. Y en esa certeza, reside la mayor libertad, la libertad de soltar, de dejar ir, de entender que nada en este mundo es nuestro para siempre. La aceptación de la impermanencia no solo alivia el sufrimiento, sino que nos hace más sabios, más fuertes, más humildes. Nos enseña que la verdadera felicidad no está en aferrarse, sino en comprender que el cambio es la única constante y que en esa aceptación radica nuestro poder más profundo. El dolor por la pérdida es una de las pruebas más duras que la vida nos presenta. Nos arrastra a un abismo donde todo parece desmoronarse, donde el vacío se vuelve insoportable y el silencio se vuelve ensordecedor. Pero en ese abismo, en ese silencio profundo, yace una oportunidad, la oportunidad de transformar la herida en una fuente de fortaleza. La resiliencia estoica no es una negación del sufrimiento, sino una revolución interna que nos permite levantarnos con más firmeza cada vez que caemos. Porque en la adversidad, en el dolor más profundo, se forja la verdadera fortaleza del alma. La pérdida nos confronta con nuestra vulnerabilidad, sí.
pero también nos revela nuestro poder más grande, la capacidad de escoger cómo respondemos. La diferencia entre quien se destruye y quien se fortalece radica en la actitud. En la visión estoica, la pérdida no es algo que nos sucede, sino algo que sucede asterisco para asterisco nosotros, una oportunidad de aprender, de crecer, de profundizar en nuestro ser. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos mucho en la resistencia, en el llanto sin sentido, en la desesperanza. Pero si aprendemos a aceptar, a entender que todo pasa, la pérdida se convierte en un catalizador para nuestra transformación. El dolor en sí no es nuestro enemigo, es un maestro disfrazado. Nos enseña que somos más fuertes de lo que pensamos, que nuestra alma puede soportar mucho más de lo que imaginamos. Solo si aceptamos ese dolor, si lo enfrentamos con dignidad y valentía, podemos convertirlo en una fuente inagotable de resiliencia. La verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a navegar en su corriente sin perder la calma, sin perder la dignidad. Porque el estoico sabe que en la pérdida también hay una oportunidad para reafirmar nuestro carácter, para afianzar nuestra voluntad y para descubrir que, en última instancia, el poder más grande reside en nuestro interior. Cada pérdida es un espejo que refleja quién realmente somos. Nos muestra nuestras heridas, sí, pero también nuestra capacidad de sanarlas. Nos desafía a convertir el sufrimiento en un combustible para seguir adelante, más sabios, más fuertes, más libres. La resiliencia estoica no es un escape del dolor, sino una transformación del propio ser ante la adversidad. Porque en esa transformación, en ese proceso de convertir la herida en fuerza, reside la verdadera victoria del espíritu humano. La verdadera libertad no se encuentra en la dependencia de otros, ni en la validación externa. Se forja en la independencia emocional, en esa capacidad de mantenerse firme y sereno, sin importar las tormentas que azoten nuestro interior. El silencio, en este contexto, no es solo la ausencia de palabras, sino la presencia de una paz profunda, un refugio donde el alma puede recuperar su equilibrio y su claridad. Porque en el silencio aprendemos a escuchar nuestra verdadera voz, esa que no se doblega ante los ruidos del mundo ni ante las expectativas ajenas. La dependencia emocional es una cadena que nos ata a las opiniones, a los sentimientos de otros, a la ilusión de que sin aprobación no somos nada. Pero esa cadena solo nos priva de nuestra fuerza. La independencia emocional significa que tú eres suficiente, que tu valor no depende de lo que piensen los demás, ni de las circunstancias externas. Es un acto de soberanía interna, un acto de amor propio que requiere disciplina y firmeza. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y si tú controlas tus opiniones, controlas tu destino. El silencio, en ese camino, es un acto de rebeldía contra el caos y la confusión. Es la decisión consciente de no alimentarse de las voces que generan duda, miedo o dependencia. En el silencio, encuentras el espacio para reconectar con tu esencia, para fortalecer tu voluntad y para escuchar esa voz interior que siempre te guía. Es en la calma del silencio donde el alma se revela en su máxima expresión de libertad. Porque quien ha aprendido a silenciar el ruido externo, puede escuchar los latidos de su propio corazón, esa brújula que nunca miente. No confundas el silencio con la soledad ni con la indiferencia. Es un acto de valentía, un acto de amor hacia ti mismo. Es dejar atrás el ruido de la dependencia y abrazar la paz que solo se alcanza cuando te liberas de las cadenas emocionales. La independencia emocional y el silencio son los caminos que te conducen a la verdadera libertad, esa libertad que no depende de circunstancias, sino de tu poder interno, de tu capacidad de ser dueño de ti mismo. Porque solo cuando aprendes a estar solo contigo, sin miedo ni necesidad, descubres que en esa soledad se encuentra la plenitud, y en esa plenitud, la verdadera libertad. Ahora, que sabes que el amor verdadero no duele, sino el apego que alimentas en silencio, es momento de tomar las riendas de tu vida. No permitas que las cadenas del querer posesivo te roben la libertad que te pertenece por derecho. Mira hacia adentro, fortalece tu espíritu, y recuerda que solo en la autosuficiencia y en el control de tu mente resides la auténtica fuerza. Cada vez que aprendes a soltar, a dejar ir con dignidad, estás dando un paso más hacia tu verdadera grandeza. La vida te exige aprender,
crecer y gobernar tu corazón con firmeza. No te conformes con menos. La lección del estoicismo es clara: en la aceptación, en el silencio, en la libertad interior, encuentras la paz que trasciende el dolor. Porque tú eres el arquitecto de tu destino y la única posesión que realmente importa es tu dignidad. Ahora, levántate, mira hacia adelante y recuerda, el poder de transformar tu sufrimiento en fortaleza está en ti. Solo tú tienes la llave para abrir esa puerta y avanzar hacia una vida donde el amor no duele, sino que libera.